Un feliz sábado, muy buenas tardes. Hoy sábado 31 de octubre. Vamos a tener el tema La Torre de Babel, cuyo capítulo 9 es del libro La Historia de la Redención. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en esta tarde tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes para poder entender la disertación, el mensaje, Señor, de un capítulo, Señor, de la historia que fue muy trascendental, Señor, para que toda la humanidad se haya dividido y multiplicado en naciones, Señor. ¿Y cuál es tu propósito? Nuevamente reunirnos cuando vengas por segunda vez. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el entendimiento de tu palabra. Favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a leer primero, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Este capítulo está basado justamente en Génesis capítulo 11, el primer libro del Pentateuco, de la palabra de Dios, escrita por Moisés. Entonces, este hecho ocurrió más o menos 200 años después del diluvio. 2 siglos después, aproximadamente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no?, la intención de los seres humanos de aquel entonces, que querían construir un imperio mundial. Y ahí en el lado derecho vemos al primer papa de la historia de la humanidad. Ese papa se llamó Nimrod, ¿no? Nimrod fue nieto de Cam, hijo de Noé. Entonces, él fue justamente el que se constituyó el primer monarca y líder religioso de aquel entonces, ¿no? Su intención era justamente con el tiempo llegar a abarcar toda la humanidad. Entonces ahí vemos, como ustedes ven, ahí en el lado derecho, el primer papa de la humanidad llamado Nimrod. Vamos a leer la palabra de Dios, la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero bueno, el idioma, la lengua que tenía toda la tierra en aquel entonces, antes de la Torre de Babel, era el hebreo. El hebreo era el único idioma que tenía la humanidad. 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, o sea, de Ararat, de Armenia, donde justamente descansaba el arca de Noé, ahí justamente desde allí se originó la simiente de todo el linaje de la tierra. Cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esa llanura de Sinar, al cual llama, está justamente por Irak, por la llanura de Dibar-Yakir. Bueno, la cosa que era muy fértil, ¿no? Estaba justamente por el río Éufrates y por el río Tigris, por Mesopotamia. Les gustó ese lugar y se establecieron allí. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. De la misma tierra fértil, muy buena tierra para hacer ladrillo. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Pero en dicho lugar también había asfalto natural. Entonces, eso lo usaron para hacer las uniones de los ladrillos, ¿no? O sea, eso fue el lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. O sea, pongámonos un nombre. Bueno, el nombre fue Babel, ¿no? Babilonia. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno.
He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo allí cuando dice, he aquí el pueblo es uno? ¿Era en realidad una sola persona todo el pueblo? La cantidad eran pues varios, quizás miles de habitantes, pero se refería al pueblo es uno. Se refiere a una unidad grupal, comunitario, en todo. Y ahora aquí habla en plural, y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, es uno y a la vez es todos, unidos. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora Dios habla en primera persona. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Dios está hablando de sí mismo, pero en plural. Pues está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y justamente en el versículo 6, cuando dice, aquí el pueblo es uno, como les repito, no era un solo habitante. Eran cientos de habitantes, pero el pueblo era uno. Así como Dios es tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios es uno, como ahí refiere. Entonces, dice pues ahí Dios en plural, ¿no? El versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, leyendo el comentario del libro La historia de la redención de Elena G. White, dice así: algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar, o sea, ni bien se habían salido después de el arca de Noé, pasaron 100, 200 años, ya los descendientes comenzaron ya a rebelarse contra Dios. Por eso dice, algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Una parte siguió el ejemplo de Noé y obedeció los mandamientos divinos. Unos fueron fieles, los descendientes de Noé, de Sem, etc. Otros fueron rebeldes e incrédulos. Nunca faltan ovejas negras en los descendientes. Y ni siquiera creían lo mismo con respecto al diluvio. Algunos no creían en la existencia de Dios, algunos habían ateos. O sea, se dan cuenta de lo que los hombres llegan a creer. No es, creen que a veces lo que uno piensa es verdad, pero no, son fabricaciones e imaginaciones de su mente. Por eso dice, y no eran pues gente bruta, eran gente preparada. Algunos no creían en la existencia de Dios, pero tenían su supuesta base o hipótesis o teorías de la cual ellos habían decidido no creer. Ellos demostraban con su falsa ciencia de que Dios no existía. Se fabricaban un montón de cosas lo que el diablo les hacía pensar. Por eso, y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe del diluvio a causas naturales. ¿Ves? Otros creían que Dios existía y que sí había destruido la raza antediluviana por medio de un diluvio, y sus sentimientos a semejanza de los de Caín se rebelaron contra Dios porque había destruido a los hombres que habitaban la tierra y la había maldecido por tercera vez mediante ese cataclismo. Ellos sabían, ese grupo de rebeldes que sí creían en Dios, en el diluvio, eran rebeldes en su corazón contra Dios. Lo tildaban a Dios como un Dios, como un soberano injusto, destructor, genocida. Pero ellos sabían muy bien por qué el Señor había hecho el diluvio, porque Noé los contó a lujo de detalle el por qué. Noé les dijo bien claramente que 120 años había pregonado que el mundo se arrepintiese, que justamente dejaran de hacer lo malo, y que ese mundo antediluviano, al contrario, se rebelaron contra Dios. Lo tildaron a Noé de loco, fanático, se burlaron de las cosas de Dios, los insultaba al Señor. Entonces ellos, aún sabiendo la verdad que había ocurrido con el patriarca Noé,
no les interesó saber la verdad, al contrario, dieron la espalda a la verdad y se rebelaron como Caín contra Dios. Y ese tipo de clase de gente fueron las que discutían, tenían discrepancias con los fieles adoradores, por lo cual les molestó y decidieron pues ir a buscar otro terreno donde poder los rebeldes seguir su propia religión y construir una ciudad llamada Babel. Eso fue el inicio de la apostasía. Los enemigos de Dios se sentían diariamente reprobados por la conducta justa y la vida piadosa de los que lo amaban. Obedecían y exaltaban. Los incrédulos se consultaron y decidieron separarse de los fieles, cuyas vidas justas constituían una constante restricción para su conducta impía. Viajaron, pues, hasta alejarse bastante de ellos y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad y concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre y no ser dispersados jamás. O sea, quisieron vivir ya libremente, entre comillas, pero dando la espalda a Dios y a las restricciones de su santa ley, de su ley moral. Quisieron vivir como les da la gana, practicar la poligamia, tener muchas mujeres, ser un borracho, vivir una vida de orgía y que nadie le dijera nada. Así quisieron vivir una vida libertina, por eso se separaron del fiel Noé. Pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio. Que todo el mundo los honraría, que serían como dioses y gobernarían a la gente. Entonces las intenciones eran ser reconocidos y ser los ídolos del mundo. Querían ser figuras mundial. Y esa era la intención total, era el orgullo, el ego. Entonces, esa torre, dice, fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre, o sea, conforme se iba construyendo piso tras piso, en los pisos inferiores ya comenzaron a vivir ya, se supone que pues, la gente más afortunada, ¿no? Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas del diluvio. Hasta se creían científicos. Habían dado la espalda a nuestro Dios y querían ellos descubrir mirando las nubes, estudiar las nubes para ver cuáles fueron las causas naturales del diluvio. O sea, ya no creían de que era el poder de Dios la que había desatado la furia de la naturaleza de los cielos y de la tierra para causar el diluvio. Ellos querían atribuirlo a causas fortuitas de la naturaleza. Entonces se exaltaron a sí mismos frente a Dios. Pero Dios no permitiría que completaran su obra. La torre ya alcanzaba una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que les confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en la parte alta y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaban con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. Era para pasar la voz los materiales que necesitaban del último piso, del último nivel, para que los que estaban en la parte baja, el primer nivel, lo vaya pasando la solicitud de nuevos materiales que necesitaban para continuar construyendo la torre. Entonces, de tal manera, a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Y cuando después
de un laborioso proceso, llegaba a los obreros que estaban en la cumbre, no era lo que querían. Chasqueados y enojados reprochaban entonces a los que suponían culpables. Estos ángeles de verdad que obedecieron a Dios, pero bien graciosos fueron estos ángeles. Tal vez se hubiesen confundido de otra forma, pero justamente quiso entrar directamente en el corazón de la obra, ¿no? De que pedían, ¿no? Entonces, como teléfono malogrado, por ejemplo, del último nivel pedían, deme cemento, y de abajo lo subían, le llevaban pues otra cosa, ¿no? Le llevaban ladrillos. Decían, no, yo no he pedido esto, ladrillo tengo bastante, necesito cemento, necesito asfalto. Entonces, había discusión, yo no he pedido esto, todavía cementaban la madre, se decían de todo tipo de calificativos, ¿no? Pero ya hablaban en diferentes idiomas de tal manera que no se entendía. Por eso ustedes ven ahí la figura que están discutiendo. El uno le dice, yo no he pedido ese material. Y el otro le decía, yo, y el otro lo hablaba en otro lenguaje, ¿no? Y no se podían entender. Entonces, después de esto, no hubo armonía en su trabajo, enojados los unos con los otros, sin saber a qué atribuir los malos entendidos y las extrañas palabras que oían. Molestos abandonaron la obra, se separaron los unos de los otros y se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento los hombres habían hablado un solo idioma, que era el hebreo. Un rayo del cielo, como una señal de la ira de Dios, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. De esa manera Dios quiso mostrar al hombre rebelde que Él es el Ser Supremo. Así como el 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido el Papa actual Francisco, en el Vaticano cayó rayo, como ustedes lo están viendo ahí en la figura. Entonces, de esa misma forma similar cayó rayo en la Torre de Babel, la parte inferior que ustedes ven en la figura. Entonces, eso fue lo que el Señor destruyó, la parte superior, ¿no? Para mostrar que Dios es el verdadero gobernante y que lo que estaban haciendo era del completo desagrado para Dios, las obras que los seres humanos en su orgullo estaban haciendo para honrarse y glorificarse a sí mismos. Muy bien, este es el estudio que he querido traerles hoy, esta tarde. Entonces, es importante saber, lo mismo que pasó hace más de 4.000 años, se está volviendo a repetir. El papado actualmente está queriendo gobernar mundialmente a toda la humanidad y el ser la autoridad política mundial. La Biblia en Apocalipsis 14, 17 y 18 habla justamente de la Gran Babilonia, la Gran Babel moderna, y que va a construir un gobierno mundial. Y justamente poco antes de la venida de Cristo, ellos van a tener esa autoridad, ¿no? Que con la ayuda del diablo lo están haciendo. Van a imponer una ley del domingo, una ley de un día de adoración. Entonces, hay que estar preparados porque la historia va a volver a repetirse. Pero así como Dios en su completo desagrado destruyó la parte superior de la torre, pero ahora lo va a hacer a escala mundial. Cristo, cuando venga por segunda vez, esto definitivamente, esta maldad se va a acabar. Tenemos que estar preparados. Solo falta un poco más de una década para que Cristo va a regresar y esto ya se acaba. Estemos preparados y atentos a las señales de nuestros tiempos, que el Señor nos pueda coger estando preparado en nuestros corazones. Muy bien, entonces vamos a terminar sin más con una oración, este breve estudio que hemos tenido. Querido Padre Celestial, gracias Señor por este maravilloso estudio.
Ayúdanos, Señor, que durante esta semana, Señor, nos acompañes en todas las cosas, haciendo tu obra misionera y de dar a conocer tu mensaje. Ayúdanos también en nuestras necesidades personales que tenemos, Señor. Te pedimos tu iluminación, como siempre, en todas las cosas. Favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para todos ustedes. Feliz semana, bendiciones.